Voy a... ¿Con F5 no probó? ¿O control más F5? Sí, pero me cambia de monitor. Ahí capaz que sí, ¿no? Ahí sí, ahí quedó. Sí, lo que pasa es que tengo dos monitores y me lo pasa al otro monitor a la pantalla completa. Por eso es la duda. Bueno, bueno, un poco se basa en lo que es resistencia a materiales en el comportamiento de materiales, lógicamente. Un poco por eso recuperamos todo esto que habían visto ustedes en materiales de los ensayos, de cómo se comportan los materiales con los distintos métodos de ver cómo es realmente el material, que es a través de los ensayos que uno puede hacerle. Lo otro es subjetivo, digamos, los ensayos son lo que van a determinar el comportamiento real de ese material ante las distintas cargas. El, el concepto fundamental, la ley de Hooke, es la relación que nos va a dar, digamos, entre lo que sería la tensión relacionada con la elongación específica que va a tener el material. Esto lo habíamos un poco visto. Para ello, bueno, donde utilizamos eh, generalmente los ensayos de tracción a través de probetas, como habían expresado sus compañeros, probetas normalizadas para que se pueda observar el esfuerzo localizado, digamos, en un área del esfuerzo de tracción. Acuérdense que dentro de la zona del ensayo teníamos generalmente una zona, esto es para el acero, pero se puede traspolar a distintos materiales, algunos materiales, donde tienen una zona elástica, una zona de fluencia. En el caso del acero, después de esa zona de fluencia aparece la zona de endurecimiento y la zona donde se empieza a reducir la sección de la probeta y aumenta el esfuerzo. Bueno, en este caso disminuye lo que mide la máquina, pero si uno ajusta esto, eh, al ajustarlo, digamos, va a encontrar que la sección fue disminuida y la resistencia por unidad de área fue aumentando permanentemente hasta que se produce la rotura. También habíamos visto que el acero se puede superar al límite de fluencia, es un método tradicional, digamos, que se hace a los aceros para justamente endurecerlo en cierta forma, o sea, superar el límite de fluencia por tracción o por torsión, y de esa forma el material se empieza a comportar con un límite directamente de rotura sin pasar por un límite de fluencia. Bueno, básicamente en cuanto nosotros vamos a otros materiales, puede ser de que se respete, digamos, la ley de Hooke, o sea, que haya una zona donde haya una relación lineal entre las tensiones y las deformaciones, o como puede ser en algunos materiales donde no existe una zona directamente lineal, sino que va cambiando la tangente, o sea, la pendiente de esa curva permanentemente. Eh, los metales, bueno, muchos de ellos tienen, digamos, esa zona lineal, pero hay otros ejemplos, digamos, por ejemplo, acá el caso del hormigón, donde la curva no responde muy directamente a la linealidad, pero tiene zonas donde se puede considerarla poco, digamos, lineal y van en función de la zona que se esté considerando. Acá, como ven, depende del tipo de material, aparece también el hormigón, fíjense cómo tiene todo el sector curvo, el cuero tiene una respuesta distinta, digamos, que a medida que, o sea, el hormigón, bueno, va cediendo, por decir así, la relación esta de tensión con respecto a deformación, o sea, cuando va aumentando la carga, y el cuero tiene, por ejemplo, un comportamiento inverso, eh, que se puede verificar por este coeficiente K. Nos indica de que esto se va endureciendo, por decir así, a medida que se van dando las deformaciones. Mientras este material, eh, o sea, va perdiendo esa relación a medida que sube la carga. Un poco para graficar, digamos, idealizar materiales, también tiene, digamos, la cuestión de
del diagrama ideal para un material dúctil, un frágil y un material plástico. El dúctil es aquel que tiene un pequeño periodo que cumple la ley de Hooke, o sea, de linealidad de la tensión y deformación. Posteriormente aparece un periodo donde a una cierta carga el material comienza a ceder su longitud o su deformación y a esa misma carga aparecería lo que sería la fluencia, digamos, por ejemplo el caso del acero, pero hay materiales que son más dúctiles, digamos, por ejemplo el oro, esos materiales que tienen justamente esta cualidad. Después de cierta resistencia inicial, ceden mucho desplazamiento con esa carga aplicada. Los frágiles tienen también un periodo lineal hasta el punto de rotura. A partir de ahí directamente se produce la rotura del material sin ocurrir fluencia, en lo que sería el ideal frágil. O sea, tiene un periodo lineal de deformación, de tensión de formación, que cumple la ley de Hooke, pero a partir de cierto límite directamente se rompe. Y los que serían plásticos, o sea, tienen una cierta resistencia inicial, lo que sería una masa o una, una plástica, o sea, una pasta más tipo masilla, cualquiera de ellas, tiene una cierta resistencia inicial mínima, pero directamente aplicada esa resistencia, ya empieza a haber deformación permanente, sería el material plástico. Es un poco idealizando cómo serían las curvas. Todos tienen algo de las tres componentes. Bueno, con respecto a la constante elástica, bueno, lo que vimos, digamos, para aplicar, digamos, la ley de Hooke, cuando nosotros analizamos una barra, que está sometida a una tracción, va a ocurrir un incremento de longitud. Nosotros podemos graficarlo, digamos, esa tensión y la deformación. En este caso, la deformación, la que nosotros identificamos con epsilon, es la deformación específica, puesto que todas las fibras, digamos, de esta barra, en toda su longitud, van a estar sometidas a la misma tensión. Entonces va a haber una gradualidad, o sea, una proporcionalidad entre la elongación total de la barra y la longitud de la misma. Entonces lo que corresponde es hacer, digamos, la proporción, digamos, entre deformación sobre la longitud de la barra y nos da la deformación específica como un parámetro de la deformación que tiene ese material sujeto a la tensión. Esa proporción de tensión de formación específica es lo que nos da la constante de módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young. También se puede hacer el análisis desde la tensión, o sea, si nosotros aplicamos una tensión tangencial, básicamente si consideramos un paralelepípedo de baja altura, nosotros podemos aplicar una tensión tangencial a la misma. También vamos a encontrar una relación entre la fuerza, o sea, la tensión aplicada en ese área y la deformación, en este caso medida por un ángulo que se va de desplazamiento al material en función de esa tensión aplicada. De acá podemos nosotros sacar, digamos, esa proporcionalidad entre las dos, entre lo que decimos el esfuerzo y se puede graficar también, digamos, lo que sería la gráfica de deformaciones angulares, en este caso, de ese volumen en estudio, con respecto a las tensiones tangenciales de las mismas. Esto responde, como ven, a un gráfico muy similar en el caso del acero, al que sería de tracción. En cuanto a su forma, digamos, por supuesto los valores están adaptados a este nuevo ensayo. Otro, otra variable que aparece es el módulo de elasticidad volumétrico, que es cuando uno ejerce una presión sobre el elemento, o sea, la presión actúa en todas las caras, si tomamos un cubo de referencia,
en todas sus caras está sometido a presión en direcciones, por ejemplo, que la tratan a contraer, y va a ocurrir, digamos, va a haber una relación entre esa presión actuante y el cambio de volumen que va a realizar ese material. En este caso, bueno, también podemos hacer, digamos, una relación y podemos obtener, digamos, en función de la presión, digamos, un coeficiente, que es el módulo K, eh, y este, digamos, con respecto a la variación volumétrica que va a tener el cubo con respecto a su volumen inicial. Eh, por último, analizando, digamos, las deformaciones de los elementos, tenemos el coeficiente de Poisson, no sé, bueno, que pronunciar en francés, Poisson, eh, que esto es lo que ustedes creo que lo vieron en física también, pero bueno, básicamente cuando ustedes someten una barra a una elongación longitudinal, la misma tiende a contraer su dimensión, o sea, las otras dimensiones, en función de ese desplazamiento que tuvo longitudinalmente. Entonces, en función de eso, hay una relación entre lo que sería el desplazamiento, o sea, el desplazamiento específico longitudinal y los desplazamientos transversales que tiene el elemento. Y en función de esto, bueno, ahí tenemos la proporción entre el desplazamiento tangencial y el longitudinal. Lógicamente, mientras esto es positivo, esto es negativo, por eso el signo menos para obtener valores positivos. Esto lo que mide es cuánto es el cambio dimensional en las secciones transversales o en las longitudes transversales con respecto a la elongación longitudinal que tiene el elemento. Ese valor, bueno, como viene acá se grafica, siempre es menor a 0,5 para casi todos los materiales y suele variar, lo más común encontrarlo entre 0,25 y 0,33 a el factor este. Y acá hay, bueno, una gráfica donde por ahí en cierta forma conveniente tener por lo menos lo que es referido al acero, que son los elementos más útiles en elementos estructurales cuando uno quiere hacer alguna estructura rígida soporte o alguna pieza estructural dentro de una máquina. El acero por ahí es conveniente tenerlo presente a lo que son, digamos, el módulo Young, que está entre 2000 a 2100. Eh, y bueno, por ahí el aluminio, bueno, para tenerlo como dato, que son los elementos más comunes para tener una cierta relación rápida desde el porcentaje de carbono y los otros componentes que pueda tener el elemento. El acero, digamos, o las otras aleaciones, va a cambiar los valores. Pero para tener una cierta relación, digamos, de lo que sería el acero normal. Y por último, bueno, un poco lo que vale introducir, digamos, lo que serían los conceptos de tensión admisible, coeficiente de seguridad y carga admisible. Eh, siempre que nosotros proyectemos alguna construcción, algún elemento mecánico, siempre va a existir la posibilidad de que el mismo falle. Y generalmente ocurre por algún motivo que pudo haber sido específico o por varios motivos coincidentes que llevan a la falla del mismo. Uno puede ser, por ejemplo, que la evaluación de cargas, por ejemplo, en este caso, un ejemplo, donde la carga, digamos, salió de lo que estaba previsto y a su vez, por ejemplo, pudo haber debilitamientos puntuales por alguna corrosión o cualquier elemento dentro del elemento estructural. En general, bueno, por una teoría de probabilidad siempre puede existir la falla, por más que uno dé cierto margen de seguridad, pero el concepto fundamental es este, digamos, que la seguridad de la construcción siempre está amenazada por incertidumbre
y uno estará haciendo un cálculo satisfactorio cuando las probabilidades de falla queden por un valor considerado admisible, o sea que prácticamente uno en, que sea una falla, uno en 1000, uno en 1.000.000, depende de lo delicado que sea el mecanismo, uno puede considerar de que en ese momento está cubriendo. Siempre puede existir por lo que se señala anteriormente, o sea, puede haber motivos como estos que se presentan, varios que pueden generar la falla del elemento. La hipótesis de carga, que uno puede considerar que es una carga que es distribuida, la considera puntual o viceversa, o las cargas a lo mejor una considera alineada en un sentido y directamente por ahí cambia el sentido, la orientación de la misma. Eh, la hipótesis de cálculo, o sea, el cálculo por ahí uno tomó cierta redondeo en el cálculo, simplificaciones que arrojan un resultado con algo error. Y bueno, los defectos de material, o sea, no todos los materiales en general tienen, no son del todo homogéneos, si bien se los considera, pero tienen mucha heterogeneidad en el sentido de poros o lugares no bien adheridos dentro del mismo. Los errores en las dimensiones, o sea que las dimensiones por ahí están mal tomadas, mal previstas. Y en la ejecución finalmente uno dice, bueno, de lo que uno proyectó al que después ustedes dicen corta una pieza de 50 milímetros y cuando se lo concreta por ahí el corte fue 47 milímetros. O sea, hay un montón de suma de errores que pueden otorgar de que el cálculo no sea exacto o no dé un valor del todo preciso. Entonces lo fundamental, o sea, cómo se maneja la temática, es directamente generar un coeficiente de seguridad que está basado generalmente en las tensiones, o sea que uno considera como tensión, o sea, hace una relación, digamos, que nosotros tenemos que utilizar como tensión máxima de trabajo, que tiene que estar por debajo de la tensión límite que tiene el material dividido un coeficiente de seguridad que vamos a aplicar. Esto sería la tensión que nosotros vamos a ocupar como consideramos que es la máxima resistente que tiene ese material. En el sentido de, por ejemplo, si el material es dúctil, en general se toma la afluencia, porque una vez que se produce la afluencia cambia estructuralmente las longitudes, las dimensiones y pierde, digamos, lo que el sentido estructural de la misma. Entonces, si es dúctil, va a tomar como límite de fluencia el material, y si es frágil, se toma el límite de rotura o tensión. Eh, la relación que nosotros hacemos es entre la tensión esa que nosotros tomamos como el límite que vamos a tomar del elemento, dividido el coeficiente de seguridad, será la tensión admisible que consideramos de ese material. O sea, si nosotros tenemos 10.000 kilos por centímetro cuadrado como tensión resistente, digamos, del límite de fluencia, por ejemplo, nosotros aplicamos un coeficiente de 2, nos quedará como tensión admisible 5.000. Y será que nos tenemos que manejar con cálculos que estén siempre por debajo de esa tensión. La elección de este coeficiente se basa en consideraciones de cuánto error puede haber, o sea, si uno tiene exacta la medida, los materiales que ustedes utilizan son exactos bajo norma o no, y bueno, todas las cuestiones que vimos anteriores, y también en general depende del tipo de actividad que están desarrollando, existen reglamentos que ya aplican o ya sugieren coeficientes de seguridad para cada aplicación. Por eso le digo, cuando ustedes, por ejemplo, se manejan con un ascensor o con un elemento de carga de elevación de, por ejemplo, de persona, ya las recomendaciones de referentes a esa construcción ya le otorgan un coeficiente de seguridad, por ejemplo, de 10. Si lo que van a manejar en vez de personas son cargas, por ahí el coeficiente baja a lo mejor a 3 o a 5, depende del peligro que genere. ¿Por qué? Porque no está en juego directamente la seguridad de las personas. Eh, y ahí entonces ya viene establecido, depende de cuál es la aplicación, el coeficiente ya un poco previsto para el cálculo.
O sea, esto es después que ustedes hicieron todos los cálculos, no pueden superar esa tensión admisible. Por eso en construcciones de acero estáticas en este caso, bueno, ahí tienen, digamos, valores de 1,25, 1,60 como coeficientes recomendados por normas, generalmente. Para el hormigón 1,75, 10, o sea que todo lo que ustedes calculen en hormigón, por ejemplo, tienen que, o sea, el valor que pues toman como resistencia máxima estará dividido por estos valores, o sea la mitad de lo que realmente resiste. Y en caso, por ejemplo, madera, la madera es un material heterogéneo porque depende de la beta y los nudos que tenga, resiste más o menos, depende de la partida, depende de lo seco que esté la madera. Y bueno, entonces esa se tiene que tomar coeficientes mayores, digamos, los cálculos. Y generalmente cuando uno baja, o sea, si ustedes están acá en el límite de fluencia, cuando ustedes están tomando tensión admisible, siempre están bastante por debajo de lo que sería el límite de fluencia, el límite de rotura del material. Eso le permite que el material generalmente en esa zona, hasta ahí, aunque fuera de este tipo de materiales, se puede considerar que respeta la ley de Hooke, dado el lugar donde ustedes están utilizando eh, como tensión admisible, que está siempre generalmente alejado, como vimos recién, o sea, valores de 1,5, de 2 o mayores, depende de la delicadeza del mecanismo. Ustedes van a estar ubicados en valores, en posiciones acá 0,6 o 0,5 de lo que sería la tensión de fluencia o rotura de los materiales. De esa forma, generalmente le permite a usted trabajar hasta la tensión admisible con la ley de Hooke por su proporcionalidad. Eh, bueno, básicamente era esto para redondear lo que es introducción al tema y bueno, la próxima nos vamos a seguir ya con esfuerzos específicos. Bueno, yo ahora le subo al campo y al WhatsApp, le voy a subir también. Para los que quieran rendir, voy a arrancar por lo que sería el ejercicio 3, que son lo que más